Entonces, una profecía de Margarita Quiroz, presidenta de la Escuela de Ciudadanía y de Segunda Directiva, que corresponde a mí en mi condición no solamente de miembro de la escuela, pero también como director del Instituto Panameño de Estudios Cívicos. Darle la bienvenida a todos, a todas, ¿no? Y en especial, si me permiten, también reconocer aquí entre los amigos presentes la presencia del doctor Juan Boané, José Antonio Sosa, Dagmar de Álvarez, el amigo periodista Manolo Álvarez, Juan Antonio Tejada, Jorge, ya te mencioné, Jorge Gamboa, entre otros amigos y amigas de esta escuela, de este centro, ¿no? Hoy tenemos una cita histórica, diría yo, toda vez que pretendemos darle una mirada, un repaso a unos jóvenes profesionales, una muchachada, decía antes, que se atrevió a reaccionar a circunstancias muy particulares en nuestra historia y levantaron banderas de luchas, con mucha militancia, mucha perseverancia durante muchísimos años, cosa que ambas invitadas van a compartir con el propósito de hacer de esto un conversatorio, ¿no? Como invitadas muy especiales tenemos pues a Mónica Guardia, también pues a Isa Jaén Conte de Quiroz, la compañera eterna de siempre admirado y compañero de Tito Quiroz Márquez, ¿no? Y como moderador pues de este acto tenemos también a Guido Rodríguez, colega, amigo y director, miembro de la directiva más bien del Instituto Panameño de Estudios Cívicos. Esperamos pues que este sea un primer ejercicio, porque es importante decirlo, el movimiento el próximo año cumple 100 años, se conmemoran 100 años de la primera reunión de acción comunal, el domingo 19 de agosto del año 23. Así que bueno, empezamos pues con el conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Antonio, y bienvenidos todas y todos. Tengo el honor de presentarles a Isa Raquel Jaén Conte, la primera participante en este conversatorio. Como bien anotó Juan Antonio, pues estuvo casada con Alberto Quiroz Guardia, que es el inspirador de la Escuela de Ciudadanía, también un luchador permanente, y ella nos va a contar esas anécdotas. Isa Raquel nació el 21 de agosto de 1939 en la ciudad de Panamá, graduada de contabilidad en el Instituto Justo Arosemena, casada con Alberto Quiroz Guardia desde 1958, ejerció como administradora y contable de Radio Impacto desde 1967 hasta 1976 y de Radio Libre de 1982 hasta 2010. Que fue la dictadura del Radio Impacto, me acuerdo que quedaba ahí en Panamá, ¿verdad? Ahí frente al mar. Lectora e investigadora apasionada de la historia y la política de Panamá, es la primera mujer miembro oficial del Movimiento Ciudadano Acción Comunal, directora del programa radial Mensajes, Radio Impacto de 1972 a 1976, miembro de la Unión de Ciudadanas de Panamá, un grupo de luchadoras, y miembro fundador de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia de Panamá. Así que recibamos con un aplauso. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Isa Raquel Jaén Conte Porras de Quiroz. Soy una mujer orgullosa de mi historia y mis raíces, como panameña. Sin embargo, sufro de pánico escénico. Debo confesarles que a los 3 días de cumplir mis 83 años es primera vez que hablo en público. Acción Comunal fue un movimiento que nació de la inquietud de jóvenes profesionales panameños que querían rescatar al país de las manos de un grupo de norteamericanos que en ese momento ocupaban casi todos los puestos de mando del gobierno y de las empresas públicas. La
La convocatoria se hacía con el fin de fundar una institución compuesta por panameños, alejados de la política partidista, cuyo único interés era fomentar una campaña por el progreso material y moral de la República y conseguir que se hiciera justicia a los panameños capaces de distintas actividades de la vida a las que se estaban dedicando. Proponían hacer una universidad para el pueblo, para que todos los ciudadanos y ciudadanas pudieran continuar sus estudios superiores y ser parte del fortalecimiento y crecimiento de la vida republicana. A coro se repetía en la comunidad que los extranjeros estaban tomando mucho incremento injustificado en la vida nacional y que les estaba echando de su propia casa y les tocaba a ellos ponerle remedio a tal mal. En su segunda reunión presentaron sus postulados: defender las instituciones nacionales, desarrollar los sentimientos de amor a la patria y defender sus intereses, favorecer a los nacionales y exaltarlos. El grupo no hacía diferencia de sexo, ni de religión, ni de color, ni categoría social, ni otras circunstancias similares. Comentaron la unión de todas las formas vivas de la ciudad y el campo, para reivindicar la tierra robada a sus padres y que fueran para quienes la trabajaran. Su lema sería patriotismo, acción, equidad, disciplina. Querían hacer un movimiento del pueblo y para el rescate de los atributos de la democracia. Querían buscarle solución a los problemas del pueblo y de ahí nació el periódico llamado igual que el movimiento, Acción Comunal. El movimiento nació el 19 de agosto de 1923 en las oficinas del doctor Ramón Boa y la convocatoria de José Manuel Quirós y Quirós, entre otros varios ciudadanos. Poco a poco fueron sumando participantes que debían jurar con su sangre y que cumplirían con todos los postulados. Después de varias propuestas, prevaleció el nombre de Acción Comunal propuesto por Víctor Florencio Volpía. Pedían tres ideas fundamentales: depuración de nuestra política interna, campaña nacionalista y el sentido de sumar a los panameños y sus recursos preferentemente y defender sus intereses en el orden internacional. Comentaban que se hablara en español, que se contara en balboas y que los ciudadanos panameños y extranjeros que vivían en Panamá leyeran el periódico de Acción Comunal como medio de educación cívica. En su juramento decían: juramos por Dios y por nuestros más sagrados afectos servir siempre a nuestra patria hasta el sacrificio. Su labor fue permanente: educación y fortalecimiento ciudadano, respetar e incluir a todos los nacionales en discriminación y fomentar la verdadera democracia sobre el respeto a los derechos humanos. En 1925 se unieron a la lucha inquilinaria, pidiendo justicia social por parte del gobierno para la ciudadanía, educación, trabajo y justa remuneración. En 1927 se unieron con el Sindicato General de Trabajadores contra el Tratado Minero Alfaro, logrando un triunfo rotundo. En 1931 es el golpe al gobierno de Florencio Amodio. En 1933 fundan la Universidad Popular, siendo su primer director el profesor Marc Arosemena. Ahora, ustedes se preguntarán cómo entré yo a Acción Comunal y por qué estoy sentado aquí como su primera mujer. Resulta que mis abuelos maternos, Leticia Porras Paniza de Conde y Laurencio Ponte Jaén, estuvieron involucrados en Acción Comunal desde su inicio. Mi abuelo fue el encargado de esconder las armas para el golpe de 1931 y mi abuela la designada para la elaboración de las capuchas que se utilizaban para el juramento de iniciación de todos los miembros. Ellos vivían en la calle Séptima, cerca de la presidencia, y tenían la obligación de guardar absoluto silencio, por lo que podríamos decir que Leticia Porras fue realmente la primera mujer, pero no se inscribió formalmente en ese momento de su valiosa e importante participación. En 1958 me casé con Benito Alberto Quirós Guardia, hijo de José Manuel Quirós, miembro fundador y jefe supremo del Movimiento Revolucionario de Acción Comunal. Me fui empapando de todas sus luchas e ideales. El 2 de enero de 1963, en sesión solemne, estando reunidos con algunos miembros del movimiento, entre ellos José Manuel Quirós y Quirós, Petra María Guardia de Quirós, Lucinio Araúz, Sara Bartres, Simón Quirós,
Alberto Quiroz Guardia y mi persona. Se dio un paso justo en el camino de la democracia y quiero citar las palabras dichas por José Manuel Quiroz, líder supremo del movimiento en este momento, quien dijo: este es un paso impostergable y trascendental ya solicitado desde la Fundación de Acción Comunal, al iniciar a la primera dama mujer como hermana, con todos los derechos y deberes de nuestra institución. Ellas son y fueron siempre alma, nervio y brazos de todas las luchas por un Panamá mejor. Entonces prosiguió a preguntarnos a las mujeres presentes si luego de toda nuestra participación en el movimiento estaríamos dispuestas a firmar como primeras mujeres, miembros oficiales de Acción Comunal. Yo enseguida levanté mi mano y dije que sí. 22 dijo entonces las siguientes palabras que reposan en el acta de aquella reunión: a usted, compatriota, compañera responsable, hermana de esta patria mancillada y adolorida, se le invita a que participe de verdecer las cotas gloriosas de nuestra agrupación patriótica. Enseguida procedí a firmar con la primera mujer. Por supuesto que no firmé con sangre. Como les comenté antes, mujeres en su mayoría esposas de miembros tenían conocimiento de las actividades del movimiento, pero no se habían inscrito en forma oficial. Para esa fecha, las actividades de Acción Comunal se realizaban en las oficinas del Instituto Limeño, en la agencia de publicidad, y las decisiones se anunciaban y promulgaban en la emisora Radio Impacto de nuestra propiedad, algunas veces también en los periódicos. Desde ese momento participé más activamente para fomentar la educación ciudadana. Dirigí un programa radial y fui parte activa de reactivación de Acción Comunal. Poco a poco el movimiento fue perdiendo su fuerza inicial hasta que en 1982 se volvió a retomar como una nueva junta directiva, siendo Arrigo Guardia su presidente, Gustavo Tejada Mora el vicepresidente, Alberto Quiroz Guardia tesorero y el secretario actor Manuel Carter de Rocal. La tarea pendiente era fomentar la organización de una escuela de ciudadanía. En 2014, mi hija Irma Teresita, luego de largas conversaciones con Betito y preocupados por la crisis que se vivía en Panamá, en ese momento convocan abiertamente a través del Twitter a todos los ciudadanos y ciudadanas con deseo de promover la educación cívica a una reunión abierta en el Parque Alrededor, a la que asistimos varias ciudadanas y ciudadanos preocupadas por la realidad de nuestro país. La mayoría estamos aquí reunidos hoy. Y a partir de ese momento se empezó lo que hoy conocemos como la Escuela de Ciudadanía, que lleva el nombre de mi esposo Alberto Quiroz Guardia, luchador incansable por los derechos humanos, la defensa de la democracia y la educación ciudadana. De alguna forma se han continuado las luchas de estos ciudadanos valientes de Acción Comunal, que aunque ya no están entre nosotros, sus espíritus nos iluminan y al fin yo me he llenado de valor para compartirles mi parte de la historia. Yo los exhorto a que se mantengan firmes en la defensa de la democracia y la justicia social. Quiero darle las gracias a Mónica Guardia, a Guido Rodríguez por su cooperación, a Juan Antonio Tejada, que con tanto cariño y detalle ha liderado la organización de este evento, a IPEC, a los miembros de Escuela de Ciudadanía, en especial a mi hija Irma Teresita Quiroz de Correa, quien desde 2014 ha permanecido firme en su labor de llevar adelante la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia y promover de forma permanente la educación cívica como su presidente. Panamá necesita del compromiso, la honestidad y el esfuerzo de todas y todos los panameños para poder salir adelante. No bajemos la guardia, se necesita de una verdadera acción comunal. Gracias. Gracias, Aiza Raquel, por esta sentida y evidentemente sincero testimonio que nos ha ofrecido en la tarde de hoy. Ahora vamos a darle una mirada desde el punto de vista de la historiadora. Mónica Guardia, quien es conocida pues en Panamá prácticamente, obtuvo su licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Santa María
la antigua, USMA, una maestría en mercadeo por la Universidad de Puerto Rico y diplomados en creación literaria por la Universidad de Panamá y en cinematografía y en por la USMA, donde luego enseñó periodismo digital. Ha trabajado como periodista, investigadora y editora para varias revistas y para los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá. Fue además la guionista y productora de la serie infantil Historia de Panamá en cómics del año 2009, autora de la obra teatral Milagros de la Fe, que ganó el concurso nacional de literatura Ricardo Miró en el año 2012, y coautora del libro Diablos Rojos Forever, con Julia Regales en el año 2010. Además tiene una columna de historia en La Estrella de Panamá, que todos los que gustamos de repasar las páginas de nuestra historia y de los acontecimientos que han marcado la historia de Panamá, la buscamos ávidamente cada vez que la tenemos. Así que, Mónica, bienvenida. Un aplauso para Mónica también. ¿Se escucha bien con el micrófono? Que hoy se me encantaron las palabras de toda la familia que tenemos ligada a este movimiento, que ha estado historia. Yo no entiendo de dónde viene su familia, qué participación tuvo en la creación y la construcción de la paz. Yo voy a tocar muchos de los puntos que el doctor Yalba desde una perspectiva diferente, puede ser no redundante y no completo de vista. Pero bueno, quisiera empezar hablando del contexto en que se formó Panamá, porque se entiende mucho del concepto de acción comunal desde esta perspectiva. Vemos que cuando Panamá se ingresó de Colombia, era un país abandonado a su suerte. Panamá ya no se gobernaba dos generaciones, probablemente que participaban en el gobierno, las personas de clase media o clase alta eran o ganaderos, o comerciantes, o industriales, tal vez en pequeña escala, obviamente, pero políticos o participantes de la administración del gobierno no había ninguna experiencia en eso. También la educación en Panamá estaba sumamente descuidada. En Colombia, por ejemplo, en 1903 había gente muy educada, pero era un mínimo porcentaje de la población. Era una población más que todo rural y donde el conocimiento se conservaba más bien en las ciudades, ¿no? El resto de la población había una tasa de analfabetismo muy alta. Y más que todo con la guerra de los 1000 días, que la educación había sido, las escuelas habían sido cerradas durante como 3 años. Ok, ese era el ambiente en que veníamos nosotros los panameños cuando nos independizamos. Entonces, claro, eso coincidió con una independencia determinada por la construcción del canal. Y vemos que desde el mismo momento en que Panamá se constituyó en una república, empezó una llegada masiva de norteamericanos al país. Muchos de ellos se instalaron en la zona del canal, y desde la zona del canal pues interferían los directores de las obras del canal, y también la estructura administrativa del canal interfería desde el mismo principio en el manejo de la administración del gobierno panameño, que era un gobierno nuevo, sin ninguna experiencia. Claro, ellos eran una potencia y nosotros éramos un pequeño país que se había independizado en gran medida gracias a la intervención de los norteamericanos. Podemos pasar la página, Alejandro. Ok, desde el primer momento, como decíamos, empezó la interferencia. Empezaron a interpretar el tratado de una forma unilateral, siempre a conveniencia de ellos, a interferir en las elecciones, en los asuntos, los más mínimos asuntos del gobierno panameño. Ok, es interesante que desde el principio había un sentido de conflicto entre las dos sociedades, la que se iba creando en la zona del canal y la de los panameños del otro lado de una línea. Tenían que convivir prácticamente pues uno al lado del otro. Entonces, por ejemplo, era una población en la zona del canal la que se instaló más que todo formada por hombres trabajadores, profesionales que llegaban allí, muchos solos. Los soldados, por ejemplo, eran hombres jóvenes, hombres solos, sin esposas.
Entonces, para buscar la diversión, iban a la zona, cruzaban la línea, se emborrachaban, creaban conflictos. Eran innumerables las peleas de los ciudadanos, de los soldados o los norteamericanos trabajadores borrachos con los panameños, que a nivel pues, de la población en general, entonces eso fue también creando una molestia. Pero también en las altas estructuras del gobierno también se sentía esa molestia. Víctor Florencio Goitía, en una entrevista que dio para un libro de un investigador de acción comunal, él habla de, que me pareció muy gracioso, el asunto de la quejadera de los gringos, ¿no? De que iban al ministerio, al Departamento de Relaciones Exteriores, a la Secretaría tal vez, a quejarse de todo. Y entonces incluso cita una cosa que me pareció muy graciosa, que era el asunto del ñame. Y que había un norteamericano que tenía un cargamento de ñame, 2 o 3 sacos de ñame, y entonces se lo robaron los panameños, y eso fue un asunto de Estado. Dice que por 2 o 3 años se fueron a quejar al ministerio, estuvieron subiendo y bajando, haciendo movilizar a los agentes del gobierno panameño para resolverle ese asunto del ñame a los gringos. Okay. Claro, estos son detalles nimios, ¿no? Pero habían cosas bastante importantes que no eran o sea, eran cosas importantes que afectaban la nacionalidad y el desarrollo del país. Por ejemplo, en 1914, bajo la excusa de la protección de la seguridad del canal, obligaron al doctor Belisario Porras a firmar un decreto que cedía el dominio de todas las comunicaciones, la radiodifusión y todo el espacio aéreo, lo que le llamaban, a los norteamericanos. Panamá fue el último país, uno de los últimos países del mundo que tuvo una estación de radio propia, ya fuera privada o del gobierno, porque los Estados Unidos controlaban la radiodifusión en Panamá. Imagínense, un medio tan importante como la radio, que iba creando sensación en todas partes del mundo, facilitando un montón de cosas. Otra cosa fue la misma exigencia a Belisario Porras de que se desarmara la Policía Nacional. Belisario Porras tuvo que entregarle la policía tuvo que entregarle todas las armas que quedaron bajo custodia de los norteamericanos en la zona del canal. Y cuando, por ejemplo, 5 años después vino la guerra de Coto, los panameños no tenían armas para pelear. Belisario Porras sabiamente había escondido en los sótanos de la presidencia varias cajas de armamentos prohibidos, y entonces se los mandó a los soldados que pudieron, a los voluntarios que pudieron luchar en la guerra de Coto. Otro de las exigencias estos que fueron envenenando al pueblo panameño era la exigencia de que se le entregara la isla de Taboga. Eso nunca despegó, afortunadamente, porque los panameños hicieron la protesta más masiva que se hubiera visto en esa época. Ok, un dato curioso es que casi todos los que, bueno, no casi todos, pero muchos, estos 4 presidentes que vemos allí, habían sido lo que se llamaba ministros allá en Washington, es decir, lo que hoy se conoce como embajadores. Eran personas que tenían un buen trato con los norteamericanos, y entonces llegaban aquí a Panamá, se les facilitaba la presidencia, tal vez hasta la presión por otras razones también, ¿no? Pero en parte por la aprobación que tenían de los norteamericanos, y claro, ellos en el gobierno muchas veces se plegaban a las exigencias de los norteamericanos. Por ejemplo, como habíamos hablado antes de la poca educación que había en Panamá en 1903, bueno, Belisario Porras durante sus gobiernos fue colocando en posiciones de mando, posiciones importantes del gobierno panameño, a ciudadanos norteamericanos que eran civiles. Todos estos señores que están aquí y más. Eso causó mucha molestia también en Panamá, sobre todo ya en los años 30 que estamos hablando, o en los años 20 y pico, cuando venía esta generación de panameños que se habían ido a educar afuera y que los norteamericanos les cerraban todas las puertas porque se confabulaban desde sus posiciones de control de las organizaciones para contratar a otros norteamericanos y parar la llegada de los panameños que ya venían muchas veces educados. Víctor Florencio Goitía, por ejemplo, en esta entrevista que les dije, él decía que en parte no se podía, o sea, viendo hacia atrás, que ellos criticaron mucho en su momento, él después analizando se dieron cuenta de que muchos de estos norteamericanos, algunos de ellos, que habían hecho una transferencia de conocimientos importante para los panameños. Pero sin duda muchos de ellos tenían una altivez y un desprecio hacia los panameños que fue permeando entonces el sentimiento de molestia de los panameños de clase media alta
hacia los norteamericanos. Vemos que precisamente el detonante de la creación de Acción Comunal fue unas palabras del secretario de Obras Públicas, un tal R.K. West, que se negaba a contratar panameños para los puestos técnicos para la construcción de las carreteras nacionales. Las carreteras nacionales era el principal proyecto de construcción de Panamá después del canal, daba trabajo a un montón de gente. Era una oportunidad de desarrollar los talentos panameños, pero no quería poner en ninguna posición importante a los panameños. Y lo puso así como una excusa en el informe. Bueno, esto molestó profundamente, según cuenta Manuel Celedonio Gálvez en sus memorias. Eso molestó profundamente a Mora, quien se encontró con él el 15 de agosto de 1923, hace 99 años. Cuenta Gálvez que Ramón venía caminando enfrente de la botica de su suegro. A propósito, esa foto me pidió que le diera crédito. Esto te amora. Sí, muy buena foto, muy importante. Fue allí, enfrente de esa botica, donde se encontraron estos dos personajes, ¿no? El doctor Ramón Mora, que era un prestigioso odontólogo, venía de su clínica de trabajo del día y se encontró con el señor Gálvez y empezaron a hablar. Y entonces, claro, ahí empezaron a hablar de los hechos del día y entonces despotricaron en contra de West, que había dicho, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo no van a contratar panameños? Estaban enervados. Y entonces ahí mismo decidieron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a formar un grupo y vamos a luchar por cambiar esta situación y por fomentar el orgullo de los panameños para que no toleremos este tipo de situaciones. Entonces allí, eso fue un día de semana. El domingo siguiente ya estaban reunidos en la oficina de Ramón Mora, que debió haber tenido, me imagino, una oficina muy amplia porque muchas de las reuniones se hacían allí. Todas estas personas estaban presentes. Y así fue como quedó configurada de inmediato la junta directiva. Ellos decidieron, rápidamente aceptaron, me imagino que todos era un sentimiento que permeaba en la población, sobre todo de todos ellos, casi todos eran de clase media del interior y muchos de ellos formados en el extranjero, eran todos profesionales. Fueron invitados según cuenta Gálvez, Gálvez los llevó y Ramón Mora puso su oficina. Okay. Entonces ellos rápidamente eligieron un escudo, formaron la asociación, la llamaron Acción Comunal, después de un debate de varias ideas. Me gustó presentarles este escudo porque es un escudo que ha causado un poco de controversia a lo largo de los años. Vemos que tiene el lema en latín, la verdad triunfará en el mundo panameño. Entonces tiene lo que eligieron como símbolo principal lo que llama el facio o el haz de varas. Me acuerdo de tío Betito, y lo supe a través de mis primos, porque no tuve la experiencia, él les daba a sus hijos la prueba gráfica, le decía, coge porque tío Betito les hablaba mucho a sus hijos de Acción Comunal y a sus sobrinos también con mucho orgullo, y entonces le daba, no sé, me acuerdo quién fue la que me lo contó, Irma, Lina, que le daba una vara, rómpela, y entonces claro, se rompe la vara, pero entonces le daba un haz de varas así fuerte, y entonces Lina pues trataba y no podía romperlas. Entonces eso es lo que significa la fuerza del trabajo en equipo. Entonces otro de esto del facio era un símbolo que venía de la antigua Roma, que se usaba mucho durante, el Imperio Romano, ¿no? Entonces otro de los símbolos que eligieron fue la esvástica o lo que llamaban cruz gamada, que después ha sido malinterpretado. Bueno, ahora le hablo de eso. El otro de los símbolos fue el libro con el puñal, que significaba la sabiduría y la justicia, pero también la justicia punitiva, el castigar, el mal actuar. Hoy Tiaisa me hizo acordarme de algo hoy que estábamos hablando, de una vez que nuestro expresidente Ricardo Martinelli puso un Twitter que decía, ya veo de dónde viene el panameñismo, viene de Acción Comunal, y miren el logo, el escudo de Acción Comunal con la suástica, ya lo sé todo, decía una cosa así. Y entonces me dio una risa porque la gente le decía, presidente, por favor, asesórese y estudie. Pero mucha gente también lo interpreta así, porque después, claro, fue un símbolo que ligaron
el fascismo de Hitler y de Benito Mussolini utilizó el haz de varas también como símbolo, pero sobre todo la cruz gamada. Pero me gustaría decirle, porque esto lo estudié, porque me dediqué como una semana entera para uno de mis artículos a escribir sobre la cruz gamada o los suástica, es algo, o esvástica también le dicen, es un tema interesantísimo. Y casualmente estaba de moda en los años 20 el tema de la esvástica, porque resulta que allá no me acuerdo en qué país del Medio Oriente o si era más bien arriba, bueno, este arqueólogo aficionado había encontrado lo que él decía que eran las ruinas o los restos de la ciudad de Troya. Y entonces el arqueólogo Schliemann, alemán, encontró 7 capas de civilizaciones diferentes, una encima de la otra, que habían tenido tal vez miles de años o sea, que se habían diferenciado al transcurso de miles de años. Y lo que encontró en común entre todas las capas de civilizaciones o de ciudades o el resto era el uso de la esvástica en la vajilla, de los restos de vajilla, o en las paredes, o en otros símbolos encontrados. Es un símbolo milenario que se ha utilizado no solamente allí, sino en otras partes del mundo de forma aislada, que es considerado la primera cruz usada de la humanidad. Bueno, los de acción comunal, y estaba muy de moda en los años 20. Tú ves, si buscas en Google, encuentras logos de Coca-Cola con la esvástica, equipos de hockey que lo usaban. O sea, estaba súper de moda y por eso fue que Adolfo Hitler lo adoptó 2 años después que Acción Comunal y 10 años después fue que lo tomó, llegó al poder. O sea, que no tiene nada que ver. Eso. Ok, o sea, ellos obviamente, los de Acción Comunal eran nacionalistas, pero no eran ni demagogos, ni usaban el poder para imponer nada, y no eran para nada, creían más bien en el convencimiento, en la razón, en las ideas. Ellos eran, a través de los años en que estuvieron promoviendo el nacionalismo en Panamá, actuaron de una forma profundamente nacionalista. No eran ni liberales ni conservadores, ellos eran personas de ideas pragmáticas, veían que el pragmatismo era o sea, las soluciones complejas eran lo que podía adaptarse a la realidad de Panamá, no ideas preconcebidas de un liberalismo o conservadurismo. Ellos en muchos casos tuvieron ideas de avanzada, progresistas, que les voy a mencionar más adelante. Se aliaron con el movimiento obrero, abogaron por la educación de la mujer, se preocuparon por el campesino, por los más débiles. Querían que lo que llamaban la oligarquía favoreciera, se dejara de estarse preocupando por su política y se dedicara a ayudar a los más necesitados del país. Y participaron en el movimiento inquilinario y sobre todo en la lucha contra el Tratado Alfaro-Kellogg. Ok, esta frase me gustó mucho. No la voy a leer, pero creo que ustedes pueden leerla. Ok, entonces una idea que yo misma, pues, a medida que he podido darme cuenta que Acción Comunal fue algo más que un golpe de Estado. Durante 8 años, ellos estuvieron trabajando antes del golpe de Estado. Hicieron un periódico de circulación gratuita, el periódico de Acción Comunal, un periódico muy exitoso, que era un periódico de mucha altura, mucho nivel intelectual. Hicieron conferencias en planteles educativos, organizaron y llamaron a manifestaciones públicas, hicieron campañas proactivas, señalaran constantemente los errores de políticos y gobernantes, y esto me gustó mucho, se aliaban con los obreros para estudiar a profundidad los problemas nacionales y encontrar soluciones para ellos. Okay. Estas son algunas frases que encontré de forma aislada en los periódicos que muestran la altura del discurso de estas personas, su nivel de abstracción, lo que llama también Carlos Guevara Mann, habla mucho también del legalismo que muchas veces utilizaban, que dominaban, que Víctor Florencio Boitía, que era un abogado, era el encargado del periódico. Pero era un periódico realmente de altura, que tuvo mucha influencia en la población panameña, que tuvo mucha aceptación. Miren estas joyas que les voy que presenté aquí. Veían, y muchas de estas cosas que ellos presentaban, que planteaban, se adaptan a la realidad de hoy. Decía, por ejemplo, que el mayor obstáculo que enfrentaba la situación del país era el hecho de que los panameños pensaban que no había nada que se podía hacer. Y entonces dice, los panameños sienten que lanzarse para ayudar significa ofrecerse de redentor para morir crucificado.
Y entonces, pero la idea de ellos era que sí se podía hacer algo, que sí aquí había que actuar. Miren esta frase maravillosa, en honor a, termina con la frase inmortal de Iturralde: yo no vendo a mi patria. Yo creo que mejor acelero, creo que me estoy tomando mucho tiempo. No, no, Ok. vale. Ah, bueno. Buen repaso. Ok, la siguiente. Entonces, miren esto, mira qué belleza. El remedio lo llevamos nosotros mismos dentro de nuestra propia personalidad política y con un poco de patriotismo que nos permita ver en todos los asociados hermanos de la misma colectividad y anhelos de contribuir en el desarrollo, engrandecimiento y prestigio del país, con algo que nos permita apreciar el bien por el bien mismo y la patria por encima de los partidos. O sea, son frases aisladas que me llamaron muchísimo la atención y que o sea, que repito, que es muestra de la altura intelectual. Miren esta qué belleza. Por ejemplo, dice, creo que lo apunté aquí para poder leerlo. Esto era en el contexto de unas elecciones. Dicen, instan a los panameños a que voten por hombres que no pueden ser comprados, hombres cuya palabra sea una garantía, hombres que prefieran ser hombres de bien antes que millonarios. Miren qué belleza. Ese era el tipo de pensamiento que ellos destilaban y que promovían en el país. Qué maravilla, ¿verdad? Ok, una de sus campañas más fuertes fue esta que todo el mundo menciona y asocia con Acción Comunal. En todos los periódicos prácticamente había una alusión a esta campaña. Habla en castellano, cuenta en balboas y lea en Acción Comunal. Uno de las personas que leí que habían entrevistado para este libro, él hablaba de esta frase que escribió este escritor español en un libro que hablaba de sus andanzas por toda Latinoamérica. Y eso fue lo que dijo de Panamá, lo único que dijo de Panamá. Sí. Dice, de Panamá no hablemos, de Panamá, un lugar donde el idioma español va extinguiéndose, donde no queda más que el nombre vinculado a una bandera, que por altas razones de política internacional y como caridad flota todavía. De ahí el soplo latino que se fue ya. Panamá es yanqui. Eso fue una de las razones que ellos lanzaron. Y este es otro de los textos que salía, como les digo, todos los periódicos tenían algo alusivo al idioma, que para ellos era el aglutinante de la nación, el idioma y la moneda. Estos son algunos también de los recortes así al azar, ¿no? Sí, exacto. Exacto, para promover las ideas. Ok, ellos lograron que se hicieran leyes a favor del respeto al lenguaje. Entonces no solamente tenían, sino que ahora que quejarse de que el alcalde no las hacía cumplir. Ok, una cosa, ok, porque la ciudad de Panamá, como flotaban tantos norteamericanos, tantos extranjeros, entonces los comercios todos, por ejemplo, los restaurantes tenían sus menús en inglés, los títulos de los ¿cómo se llama? De los nombres de los locales eran todos en inglés. Todo se exigía para contratar el personal que hablara inglés. Entonces, me encantó que uno de los números del periódico contaba que Víctor Florencio Goitía y Gerardo Abrams habían tomado ellos mismos la misión de ir a los restaurantes y entonces cuando les presentaban el menú en inglés lo traducían y les dejaban una copia en español, se lo entregaban al mesero y cuando el mesero les presentaba la cuenta, si les decía dólares, él les decía balboas, por favor, hable en balboas, cuente en balboas y al final les dejaba una tarjeta de que entrégueselo al dueño que decía hablen en español, cuente en balboas y anúnciese en Acción Comunal. Ok, este tema es bien interesante, que es el tema del nacionalismo. El nacionalismo era una de las principales claves, había una razón para ser nacionalistas, para tener estas posturas nacionalistas. Ellos, o sea, su postura ante la migración y ante los extranjeros era compleja. Por una parte, como ven allá a la izquierda
creo que, no, eso es otra cosa. Ellos hablaban de que la educación ya no, me imagino que, o sea, sería interesante meterse, claro está, en la rueda del tiempo, llegar a Panamá de esa época, con una mezcla, o sea, Panamá sin duda tuvo unas ganancias enormes en la higiene, en la salud, con la llegada de los norteamericanos, llegó mucho progreso en muchos aspectos, pero o sea, que eran cuestiones positivas. Este país letárgico, abandonado, empezó a tener movimiento, a tener esperanzas. Yo me imagino que debía ser una posición muy mixta en relación a los norteamericanos, porque había cosas súper positivas, ¿no? Entonces, pues qué interesante sería estudiar cómo pensaba el panameño promedio de la época. Aquí ellos dicen que ya en la escuela no se enseñaba lo que era la patria, que había un internacionalismo, y entonces eso era lo que ellos combatían. Siguiente. Ok, sí, esto también, no sé si lo quieren leer, pero dale, vamos al siguiente también. Ok, entonces eso era lo que decía. Ellos tenían una posición bastante compleja hacia el migrante. Por una parte, como hemos hablado, pues no les gustaba la llegada masiva de los norteamericanos que venían con altivez, que venían a mandar, que venían a usurpar los puestos importantes en el gobierno y a mandar a los panameños como sus subalternos, sino que también no les gustaba la presencia masiva de los afrodescendientes que habían venido a trabajar en el canal. Era una masa de personas que estaban, después de que habían trabajado en el canal, habían quedado sin trabajo y vivían en casas deterioradas, abandonados, muchos con una pobreza espantosa, llenos de enfermedades. Pues ellos abogaban porque Estados Unidos, como se había comprometido en el tratado, los devolviera a sus países de origen. Esa era una de sus causas. También combatían en el periódico la presencia de los chinos, porque decían, era una posición que después heredó Arnulfo Arias, que la posición de que los chinos venían y en realidad era una cuestión que vemos en los libros de historia del principio de la República, era una posición, y no podemos negarla. O sea, que ellos, yo no creo que se pueda decir racistas, eran nacionalistas. Y como toda sociedad que se ve invadida por personas, había mucho rechazo a eso. Y entonces ellos combatían también la presencia de los chinos porque decían que se apoderaban del comercio pequeño, que le quitaban a los panameños y no reinvertían sus ganancias en la sociedad, porque ellos eran tan ahorrativos que todo lo dejaban para la próxima generación. Y entonces decían que los chinos le hacían daño era la posición de ellos, ¿no? Y aquí lo vemos en este ejemplar. Ok, pero no se quedaban solo en eso. Por ejemplo, ellos denunciaban los abusos que sufría el pequeño panameño. Por ejemplo, en las oficinas públicas, cuando había un ambiente malsano donde oprimían a la gente, ellos salían en la defensa y lo van denunciando año tras año, vez tras vez en los periódicos. Por ejemplo, se quejaban mucho y tuvieron una campaña que llamaron una investigación sobre lo que estaba pasando en el Santo Tomás. El Santo Tomás era una de las instituciones del Estado que estaba siendo administrada por un extranjero que se llamaba el mayor Edgardo Babcock, una cosa así. Entonces, realmente, aparentemente había un ambiente de terror ahí. Llegaban los panameños pobres, enfermos, y los trataban personas que no sabían hablar español. Las enfermeras no se dignaban en aprender tampoco, y eso fue una situación que denunciaron constantemente. Diferencia de salario también. Ah, sí. Sí, también. A las enfermeras gringas, norteamericanas que llegaban de inmediato, las colocaban en un salario muy superior a las panameñas, que a los 10 años podían alcanzarlo. Sí, era una situación realmente bien. Y claro, como ellos tenían el poder de la institución, entonces marcaban la diferencia. Okay. Otra de las causas de ellos fue la defensa del agricultor. Pasamos al siguiente. De los obreros, tenían mucha alianza con los obreros, defendían a los sindicatos, una y otra vez defienden las luchas de los obreros en sus páginas de acción comunal. A los maestros, por ejemplo, denuncian esta situación que en los pueblos del interior, por ley, les impedían salir de sus pueblos para irse los fines de semana
salir de donde estaban ubicados. Y entonces ellos celebran de que el ministro a cargo, después de que ellos hicieron la crítica, lo revirtieron. O sea, que ellos tenían un efecto en lo que decían. Algunos de los ministros y los que ocupaban posiciones importantes, pues respondían a los planteamientos que ellos hacían. Ok, otra de las causas de ellos, la moral. Tenían una posición bastante avanzada con respecto a la mujer, abogaban por la educación de la mujer y defendían, por ejemplo, la siguiente, que las mujeres ocuparan puestos importantes. Seguimos, defendían la moralidad pública. La prostitución fue un tema que les ocupó mucho, porque así como la llegada de tantos hombres solteros para trabajar en el canal, llegaron también centenares de mujeres que querían ganarse la vida con la prostitución. Y entonces ellos dedicaron sus esfuerzos con el sindicato de obreros a estudiar el problema y a plantear soluciones a ese problema. Y como resultado de este estudio encontraron que la solución era educar a las mujeres para que no tuvieran que dedicarse a la prostitución. Y allí fue como empezó el movimiento feminista aquí en Panamá, educando a las prostitutas para que tuvieran una forma de ganarse la vida y salieran de esa vida. Esto me gustó mucho y me pareció bien representante de sus historias, de sus posiciones sociales, que el hambre y la prostitución son dos hijos del sistema capitalista, dos hijos del egoísmo, dos hijos de la tiranía de los hombres, dos hijos del abandono de las mujeres por sus congéneres, debe ser, dos hijas de la fatalidad, pero también de la patria chica, y dos enemigos de la patria grande y la humanidad. Me gustó una posición muy amplia, o sea, muy interesante. Y, por ejemplo, en la siguiente vemos que ellos veían como la solución de los problemas de la prostitución no castigar a la mujer, sino implementar una solución más abarcadora, porque decían que también, obviamente, el problema radicaba en los hombres, ¿no? Entonces vemos que ya, o sea, se salen de esa posición de la mujer mala, tradicional, ¿no? Y para encontrar una posición más de respeto hacia los seres humanos. Ok, un ejemplo de cómo denunciaban el imperialismo no solo en Panamá, sino en los hermanos países de Latinoamérica. Ok, ahora llegamos a una de las partes más importantes de la lucha que ellos tuvieron, que fue, como mencionó tía Isa, la del tratado Quelo-Calfaro. Este fue un tratado que empezó a negociar Belisario Porras en 1924 y que heredó después el presidente Rodolfo Schiari, que concretó las negociaciones. Fue un tratado que se negoció en secreto. Los panameños no sabían nada de lo que estaba pasando. Asumían porque se colaban algunas ideas, pero en realidad no había certeza de nada. Entonces vemos que incluso, por ejemplo, esta fue una frase de Belisario Porras que ellos combatieron. La frase, podemos pasar a la siguiente, una publicación que hizo Belisario Porras en La Estrella de Panamá. Dice, ante las críticas, no molesto, dice, pensar que Panamá puede bajar por gestos patrioteros las exigencias del gobierno americano en relación a la seguridad y conservación del canal es por lo menos una candidez. La República de Panamá existe por y para el canal. Eso fue, ellos lo consideraron una abominación y le exigieron al presidente que se retractara. No sé si lo habrá hecho, ¿no? Pero claro, el planteamiento de que no hay que someterse a los gringos porque Panamá es una sociedad compleja con su gente que tiene sus aspiraciones, sus necesidades, que merece que se trabaje por ellos, no solamente por el canal. Okay, es uno de los actos más interesantes de lo que hicieron los miembros de Acción Comunal fue precisamente contra el secretismo en que se mantenía el tratado. El presidente Rodolfo Schiari incluso terminó el tratado, se firmó, y sacó copias y lo llevó a los diputados de la Asamblea. Más nadie sabía qué era lo que había en ese contenido y estaba presionando para que se aprobara. Entonces, lo que hicieron, Manuel Celedonio Gálvez cuenta en una entrevista que él se metió en la asamblea y encontró por casualidad una copia del tratado que tenía uno de los diputados que le había dejado.
se lo cogieron un viernes, él cuenta, con detalle, se lo llevó para su casa, y como él era estenógrafo y él era secretario de Acción Comunal, se pasó todo el fin de semana copiándolo, y entonces sacó varias copias. El lunes tempranito se lo llevó y el diputado nunca se dio cuenta que se lo había quitado. Y entonces, dos de esas copias los mandó amigos de Acción Comunal, uno que dirigía El Heraldo de Cuba y otro que dirigía una publicación en Costa Rica, y les pidió que por favor lo publicaran. A las 2 semanas, los dos periódicos estos lo habían impreso en su totalidad, el tratado, en sus respectivos periódicos, y mandaron un paquete a Panamá, disfrazado de que federación, con rumbo a la Federación Obrera, una cosa así. Y entonces ellos lo cogieron y lo vendieron. Dice que en ese momento era tal la avidez por el tratado que Manuel Celedonio cuenta que incluso vio a un norteamericano pagar $5 por uno de los tratados. Pues la cosa es que ya estaba allí, ya estaba claro cuáles eran los términos, y se dieron cuenta de que era peor de lo que pensaban. El tratado era un tratado totalmente lesivo para los intereses panameños. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, creaba una división de un ejército y ponía a los panameños bajo los mandos de los norteamericanos para combatir a cualquier enemigo del canal. Era una de las causas. Entonces se formó una controversia y una violencia verbal en la sociedad panameña con respecto al tratado. Y ellos hicieron este llamado a la cordura, ¿no? A que se analizara bien, a la vez que lo continuaban debatiendo. Ok, una cosa interesante, llevaron artículos de opinión para combatirlo a los diarios La Estrella de Panamá y El Diario de Panamá. Ninguno de los dos quiso ponerlo porque ellos no querían enemistarse contra los norteamericanos. O sea, que estaban cerradas todas las avenidas. Lo que hicieron fue, sabiamente, imprimieron unas hojas impresas dirigidas a las esposas de los diputados. Las repartieron por todo el país, pidiéndole a las esposas de diputados que pidieran a sus esposos que no se aprobara el canal. Al final los diputados no se atrevieron a discutirlo, nunca fue discutido siquiera. Ok, pasamos a lo siguiente. Ok, ya después de tanto tiempo, en 1930, la Acción Comunal se había ganado el respeto de la sociedad panameña. Eran cientos de personas los que querían ser parte de la asociación, pero también tenían la enemistad del gobierno, y era peligroso en algunos casos ser miembro de Acción Comunal por la persecución del gobierno, la pérdida de los puestos de trabajo y la pérdida de contratos y oportunidades de hacer negocios en una economía dominada por el gobierno. Entonces en 1930 fue que convirtieron a Acción Comunal en una sociedad secreta, con toda una ceremonias místicas que fueron introducidas por Víctor Florencio Goitía, que era un estudioso de estos temas, que había estudiado los movimientos que venían de la antigüedad, de misterio y de símbolos ocultos. Entonces, por ejemplo, introdujeron las capuchas que contó Alba que cosía nuestra... ¿Yo qué dije? Ah, sí, perdón. Que las capuchas que cosía nuestra bisabuela, la abuela de Teaiza, capuchas moradas para los líderes del movimiento y capuchas blancas para los iniciados. Y aquí está... Ah, sí, exacto. Casada con un beligerante nacionalista, ¿no? Ok, entonces este documento que ven detrás también me lo dio Juan Antonio, me pidió que le diéramos reconocimiento. Okay, mentira, no. Pero entonces puedes pasar la página, era interesante porque allí en las partes estas dice cómo eran las ceremonias, ¿no? Ese era como el manual, y entonces había que entregar la cédula, entonces se ponían la capucha, decía un juramento, firmaban con sangre en el libro negro que Aiza se negó a hacer, ¿no? Pero era una ceremonia toda mística y tenía como motivo también que no los reconocieran, que al participar en las reuniones no fueran denunciados para que nadie se enterara. Y dice que fue una cosa que se mantuvo con bastante respeto, y que poca gente de los que participaban, nunca hubo esa situación que denunciaron, este está en Acción Comunal, etcétera, etcétera. Ok, la siguiente. Ok, después de esto, del tratado, pues ellos enfilaron sus críticas contra el gobierno de Rodolfo Schiari y de Florencio Armodio Arosemena. Ya para entonces, si la situación era mala antes, se puso peor con la Gran Depresión. Realmente Panamá estaba pasando por un momento económico terrible, la gente pasaba hambre.
los precios de los productos subían, ¿cómo se llama? El poder adquisitivo del dólar quedó en la nada, el comercio se paralizó. O sea, fue una situación realmente difícil. Pasamos a la siguiente. Entonces, y el gobierno de Florencio Armodio Arosemena no daba respuesta a los terribles problemas que había. Pasamos a la siguiente. Ok, entonces ellos iniciaron una campaña contra Florencio Armodio Arosemena, que era en realidad un político, no era político, era un amigo personal de Rodolfo Chiari, que lo impuso para las elecciones siguientes y que no tenía idea de la política, era un mundo nuevo para él, y se dice que el que mandaba, él seguía mandando, era Rodolfo Chiari, con toda la tradición que tenía de Florencio. Era un ingeniero brillante, había estudiado en Alemania, en la misma escuela de Einstein, y tenía mucha fama como buen constructor. Algunos proyectos a nivel del mundo era cotizado, pero como político no servía. Entonces la gente le criticaba, y dice en las páginas de el periódico Acción Comunal, critican mucho el reparto del 5%, que le quitaban a los empleados públicos el 5% de su salario, y dicen que llegaban con las cantidades de dinero y se los repartían en el Consejo de Gabinete. No se sabe, pues, en realidad cuánto era verdad, cuánto era... pero la cosa es que este señor Florencio Armodio Arosemena no daba respuesta a los problemas que había en el país, que eran enormes, y se decía que obedecía al mandato y a la corrupción que había implementado Rodolfo Chiari. Esto me pareció interesante. Panamá desde 1903, había tenido unos 3 presidentes conservadores, 3 o 4. El único que duró todo su mandato de 4 años fue Manuel Amador Guerrero, que duró 4 años. El resto todos eran conservadores. Aquí en esta línea de sucesión están solamente los que duraron más de 2 años, o más de 1 año. Entonces, todos eran del Partido Liberal. Todos eran impuestos por el presidente de turno, que imponía a su sucesor, en unas elecciones casi siempre bien cuestionables. Entonces, los presidentes liberales tenían un dominio absoluto de la línea sucesoria, vamos a decirlo así, ¿no? Y que hace recordar la frase de que el que escruta, elige. Entonces, el propio Florencio Armodio Arosemena le dijo esta frase, que recoge Patricia Pisurno en un libro, que me parece bien esclarecedora de la situación que estaba viviendo el país. Dice, se lo dijo al encargado de negocios de Estados Unidos en Panamá, Benjamín Muse, quien a su vez lo reportó al Departamento de Estado. Dice, este país está enfermo, muy enfermo, y yo no puedo hacer nada al respecto. A la larga o a la corta, el país necesita un dictador. Si Panamá quiere curar su enfermedad, necesita de una dictadura absoluta. Es imposible curar la enfermedad de este país a menos que se derogue la Constitución y las leyes. Eso habla mucho de lo que estaba pasando. Él mismo aparentemente estaba asqueado de lo que sucedía, y él estaba preso del sistema, secuestrado del sistema por un grupo de personas que no daban paso a nadie más. Ok, entonces allí es donde vino entonces la acción comunal. Miren los jovencitos que se ven en la foto. El señor José Manuel Quiroz y Quiroz parece un niño. ¿Cuántos años tendría él ahí? 34. Ah, bueno, parecía menor. Yo creo que el que está 2 puestos más a la derecha es el señor Mora. ¿No? Sí, ok. Sí, parece también jovencito. Ok, entonces... ¿Cuánto? 32. Sí, tal vez la gente envejecía menos en esa vida más tranquila, ¿no? No sé, sí, parecían unos peladitos. Ya era en el 31. Sí, yo creo que esa foto es después del golpe, Bueno, ¿no? estamos hablando de jóvenes del 23, que empezaron el 23. Sí. Ok, entonces se habla mucho de golpe de Estado, sí o no, es moral hacer un golpe de Estado. También existe, pienso yo, no sé si estoy diciendo una temeridad, pero hay gente que defiende el derecho a la revolución cuando el sistema no da respuesta y cuando hay un secuestro del sistema por parte de un grupo pequeño. La cosa es que ellos hicieron su golpe de Estado, atacaron el cuartel de Las Habanas, después el cuartel de
de la lotería en la ciudad de Panamá y finalmente llegaron y se tomaron la presidencia. Nuevamente repito, un golpe de Estado tiene consecuencias, ¿no? En este momento, pues, consecuencias buenas, consecuencias malas. Ahora vemos las consecuencias malas, pero sí buenas, pero sí puedo decir, por ejemplo, que leyendo los periódicos durante el gobierno de Harmodio Arias, se ve ese temor que existe y que siguió persistiendo de la inestabilidad de los gobiernos. De nos van a tumbar, la gente que habían tumbado, la gente de Florencio no quiso quedarse quieta, nunca llegó a nada, pero sí había ese temor y ese temor de que la gente se tomara el gobierno. Ok, pero en su momento y a lo largo de la historia, me gustaron estas dos opiniones sobre el movimiento. De Ricardo J. Alfaro, que claro, fue presidente a raíz de el movimiento de la Revolución de Acción Comunal, o otros quieran verlo como golpe de Estado, pero él dice, desde su perspectiva, el movimiento del 2 de enero de 1931 marca una época nueva en la vida de la patria. Con él, la ciudadanía afirmó que la República no podía seguir viviendo como hasta entonces. Se consagraron ideales de libertad, propósitos de pureza, planes de regeneración que estamos obligados a analizar en la medida de nuestras fuerzas, todos los que nos identificamos con este movimiento reivindicador. Además está decir que Ricardo J. Alfaro organizó las elecciones más limpias que se conocieran en la historia, probablemente las únicas nunca antes criticadas. Y finalmente, Jepta Duncan, un hombre muy honorable, dijo esta frase con respecto al movimiento que me pareció bien interesante también. Si el 3 de noviembre nos dio la independencia externa, el 2 de enero de 1931 nos dio la independencia interna. Excelente, Mónica. Gracias por ese repaso tan interesante de estas páginas de la historia. Dicen que la historia se va decantando, ¿no? A medida que van pasando los años y se va haciendo una evaluación menos apasionada, ya en frío, no al calor de los sucesos mismos. Y entonces este conversatorio nos da la oportunidad de hacer eso y de plantear, como planteó Mónica, que lo de Acción Comunal fue un movimiento de jóvenes preocupados por el país, por la situación que tenía el país. Y lo del golpe de Estado, pues sí, culminó con un golpe de Estado que en ese momento la mayoría de la población consideró que era necesario para hacer una regeneración. Bueno, cuando un hombre como Ricardo J. Alfaro, que yo creo que puede catalogarse como padre del internacionalismo, parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por las Naciones Unidas, fue redactada por él. Entonces, fíjense cómo él, a pesar de que el movimiento de Acción Comunal era lo contrario al internacionalismo, él pondera adecuadamente la importancia que tuvo el movimiento para salir de un atolladero en donde estaba Panamá, evidentemente, en medio de, además de una crisis sumada a la crisis de la depresión mundial de 1929. Entonces, yo estaba reflexionando sobre todo lo que decía Mónica y estaba pensando en esa frase que se le atribuyen a Arnulfo Arias, pero que no es a Arnulfo Arias. La historia se repite en espiral, ¿no? Increíble. Y cómo vamos repitiendo episodios, cada uno con diferentes connotaciones, pero básicamente alrededor de los mismos hechos y sucesos, ¿no? Tú mencionabas el tema de la publicación en donde decían que se repartían dineros en el Consejo de Gabinete. Yo recuerdo que en el año 2014, por ahí, me llegó la información de que había máquinas contadoras de billetes en la presidencia de la República durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Y salían con maletines llenos de billetes. Increíble, pero eso es parte de la historia. Así que, Aixa y Mónica, yo creo que podemos darle participación a quienes quieran intervenir. Aquí hay gente muy valiosa dentro del público que también tiene seguramente alguna reacción, algún aporte que quiera hacer en estos momentos. Este es el momento de hacerlo, ¿verdad? Le damos la bienvenida también a Chimbarría y a Eduardo Quiroz, que son amigos siempre de la Escuela de la Ciudadanía, ¿no? Así que estamos. Raúl, Arias de Para. Raúl, perdón, Raúl. También. Así que
Bueno, venga, don Raúl. Para que quede el registro, por favor, Raúl. Alguien le pasa un micrófono. Ah, ahí está el micrófono ya. Listo. Muy interesante las dos charlas. Realmente he aprendido muchísimo de acción comunal. Me dijo Gloria Guardia, que en paz descanse, que mi papá Tomás Arias había sido miembro de Acción Comunal, pero no lo he podido verificar. Pero mi pregunta es esta. Yo no he oído el nombre de Arnulfo Arias en todo esto, y siempre uno que oye de Acción Comunal piensa en Arnulfo Arias. ¿Cómo? ¿Por qué no se ha mencionado a Arnulfo hasta ahora? Arnulfo llegó tarde al movimiento. Pégame el saludo. Ya se había creado Acción Comunal. Él estaba estudiando en el exterior, llegó como médico graduado. Y aquí nuestro querido Eduardo Antonio me contó una anécdota muy interesante. Él era amigo de, bueno, venía de Penonomé, muchos de los que habían creado el movimiento. Y me dijo Eduardo Antonio que se lo había contado en Dara, creo, me perdonarás si me equivoco, que él estaba en la reunión y ¿cómo es que se llama? Arnulfo se estaba durmiendo y se había retirado el que iba a hacer el ataque, y entonces dicen que ¿quién se ofrece? Y entonces que alguien le hizo así a Arnulfo, y Arnulfo dijo, ¿qué pasó? Y entonces ahí fue como quedó. Pero Arnulfo definitivamente que tuvo una participación súper valiente en la gesta, diríamos, en la armada de la toma de la presidencia. Creo que se dice que él fue el que organizó todo, demostró unas dotes muy, muy interesantes, pero los de Acción Comunal quedaron resentidos con Arnulfo porque él se apoderó del movimiento en el sentido del crédito del éxito de la... Y él y su hermano Hermodio fueron los principales beneficiados como en su ganancia como políticos por el movimiento, ¿no? Bueno. Buenas tardes, Irma Quiroz, presidenta de la Escuela de Ciudadanía. Yo quería comentarle, porque esto es algo que hemos hablado muchísimo en la familia. Arnulfo Arias era el médico, además, del abuelo de Mónica, Germán Gil Guardia, que fue miembro también fundador del Movimiento Acción Comunal. Germán Gil iba a ser el líder de la revolución y se enferma. Y su médico de cabecera era Arnulfo Arias. Entonces, Germán Gil propone a Arnulfo Arias para que sea el que tome la responsabilidad. Él había llegado, como dice Mónica, tarde a Acción Comunal. Él fue uno de los líderes supremos de la revolución junto con José Manuel Quirós y Quirós, que era mi abuelo en ese momento. Luego de la revolución, el movimiento empieza a tener crisis. Y si ustedes recuerdan, las capuchas eran moradas, el himno de Acción Comunal se pierde y crea Arnulfo Arias un partido político con el himno de Acción Comunal y el color morado del movimiento. Entonces, por supuesto que se crea un resentimiento, pero en 1933 se hace una universidad. Acción Comunal continuó. Algunos fueron ministros. De hecho, José Manuel Quirós fue el primer ministro de Instrucción Pública. Antes no había un Ministerio de Educación en Panamá. Se crea después de ese golpe. Hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas bien interesantes que yo creo que Eduardo Antonio podría tal vez o algún otro contar, que no sé si quiere comentar, y que aquí nos vayamos todos más empapados, porque para eso hicimos este encuentro, para preguntar y para sacar la historia. Yo estoy emocionadísima, yo no sé ustedes, pero yo creo que en Panamá no se ha contado la historia como es. Siempre la cuenta como le interesa al que la cuenta. Entonces, pues gracias Mónica, y gracias a Aixa Raquel, y gracias Guido, y gracias Juan Antonio, pero continuamos. Eduardo Antonio, están pidiendo que cuentes. Aquí tenemos a... Mire, lo que se ha dicho aquí es como el capítulo de la historia contemporánea. Es como para hacer el resumen resumido de la política panameña. Yo conocí a Arnulfo Arias personalmente.
Sé que se había divorciado de la señora Linares cuando se fue a vivir a Chiriquí. Yo entiendo que yo conocí a Arnulfo antes de haberse ido para allá, porque mi papá era arnulfista empedernido. Y a mi papá le tocó ayudar a Arnulfo a salir de la presidencia en algunas de esas salidas que él tuvo que hacer apresuradamente. Les digo esto porque me parece muy meritorio que cada heredero de los episodios de la historia pueda poner su parte para sacar, como quien dice, la historia fría. O sea, como poner un cernidor. Como yo soy apasionada de estos temas, yo me he dado a la tarea de buscar lo que realmente ha significado Panamá en la historia de América Latina. Y resulta que todos los movimientos, hasta donde yo he podido estudiar, que se han dado en Panamá, tienen su correlación en otras partes de América Latina. Y me parece interesante que nosotros podamos analizar algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué las capuchas y en qué tiempo las capuchas? ¿Por qué esta como alergia a los migrantes y cuándo fue que sucedió lo de la alergia a los migrantes? ¿Por qué los presidentes o dirigentes o administradores del Estado conservadores realmente no podían adelantar mucho? ¿Por qué fueron los liberales los que pudieron hacer una avanzada? La primera escuela de maestros bien formados en el sentido estricto de la palabra fue la Normal de Santiago, ¿verdad? La Escuela Normal de Santiago, que fue una cuna de todo tipo de profesionales, porque el que quería estudiar o podía ir al Instituto Nacional, que había que tener mucha palanca para llegar al instituto. Luego el instituto tuvo una escuela rural de educadores, que también había que tener mucha palanca para entrar allí. Y la Normal de Santiago fue la cuna de los maestros que realmente fueron como a todas partes. Y salieron tan buenos maestros porque después de la guerra, mucha gente vino. Alguien mencionó a Einstein. Ajá. Einstein estuvo en Panamá por lo menos 3 veces y hay fotos. Einstein. Ajá. El primer profesor de genética de la Universidad de Panamá fue contemporáneo de Einstein en la misma universidad. Cuando los maestros se graduaban, quedaban de maestros. Ya ahí se acababa. A menos que comenzó a surgir la necesidad de otra gente de ser abogados, de ser ingenieros, de hacer algo más de lo que habían podido estudiar. Entonces, la Universidad de Panamá, que ha estado ya mencionado aquí, comenzó a recibir a los maestros y se comenzaron a graduar gente como César Quintero. Como Oye, le agradecemos, pero vamos a darle oportunidad a otras personas para que sigamos conversando sobre acción comunal, porque estamos como yéndonos por otros. No, voy a llegar a acción comunal. Voy a llegar a acción comunal en el sentido que me parece adecuado que nosotros precisemos algunas cosas porque fue lo que se pidió. Y bueno, yo me quedo con las otras cosas que le intero. Y vamos a ver. Bueno, gracias.
¿Alguien más? Eduardo. Eduardo y después Jorge, el doctor Jorge Gamboa. Ah, bueno. A diferencia de precandidato. Muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Sí, definitivamente yo creo que Acción Comunal fue mucho más que Arnulfo Arias y tal vez se ha perdido en el tiempo. Arnulfo Arias llegó, si mal no recuerdo en lo que he leído, en el 1930 a Panamá de vuelta y ya Acción Comunal estaba desde el 23 y habiendo tenido diferentes acciones que generaron una impronta en el nacionalismo. Esa es otra cosa que estamos distorsionando. Hay mucha gente que habla de que los nacionalistas son xenófobos. No. Esto es como decir que mis hijos no se sientan orgullosos de ser Gamboa. O sea, uno tiene que sentir orgullo de sus raíces. Y aquí en Panamá nos dejan en el aire. Por eso yo en son burlón les digo a la gente, no se preocupen, los que tienen preocupaciones de que la izquierda se va a montar con un gobierno, está bien difícil porque todo lo que Acción Comunal trató de evitar todavía está pululando en la cultura panameña. Yo siento que el panameño es pro-yanqui hasta decir no más, mayoritariamente. Y por eso nos avasallan. Nos avasallaron. Y ahora mismo nada más que tenemos que ver el Tratado de Neutralidad. ¿Cómo está? Que Betito lo escuchaba siempre en la radio hablando de ese, no bendito, maldito Tratado de Neutralidad que un agente gringo propició. Y fue tan cínico que nos dejó bajo el paraguas del Pentágono. No recordamos esas cosas. Entonces, tenemos que rescatar Acción Comunal. Desde mi óptica. Tenemos que ser panameños, orgullosos y emocionarnos con los panameños. Por favor, recapacitemos, estudiemos, y no es Arnulfo. Eso. Bueno, yo soy panameñista, en el panameñismo lo tienen como un ídolo. Yo les digo, la Biblia nos dice, no sigan hombres, maldito el que sigue hombres, sigan ideas. Entonces lo que tenemos que buscar es cuáles son las ideas que nos van a hacer verdaderamente panameños, patriotas, porque si no, nos seguirán atropellando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eduardo, ¿quieres aportar algo? No, porque es que acá fue Irma Teresita la que te echó al agua, así que... Bueno, también gracias y disculpas, habría un poquito tarde. Espero que esté grabado porque no me quiero perder la parte de Tiaiza. No, revisitar los hechos históricos y Mónica Guardia en eso realmente creo que se ha ganado en Panamá un lugar ya, un sitial de honor con sus publicaciones. Es muy importante porque permite resolver problemas o confusiones que se han creado a lo largo del tiempo, como las que mencionaba Raúl Arias de Para, ¿no? Doctor Arias Madrid en realidad no tiene ninguna participación en el proceso de nacimiento y fundación de Acción Comunal. Él llega graduado de médico en el año 30 y Acción Comunal nació un 19 de agosto de 1923. Para darle mi parte es efectivamente lo que acotaba Mónica. Sí tenía una relación de amistad muy estrecha con Germán Gil Guardia. Germán Gil Guardia era, no solamente Arnulfo era su médico, sino que era su amigo, su gran amigo. Compartían distintas afinidades. Y Germán Gil iba a ser parte importante del golpe del 2 de enero, pero le da hepatitis y termina hospitalizado en el Santo Tomás, donde su doctor Arnulfo Arias lo atiende. Y entonces en el lecho de enfermo, Germán Gil Guardia le dice a Arnulfo que se sume al movimiento, porque era muy importante para el país. Y Arnulfo se va al templo, que era, así le llamaban, el lugar donde estaba, y esto lo contó también, aparte del expresidente Endara, lo contó Betito también varias veces. Cuando él llega al templo, de haber hecho su turno,
se queda medio dormido porque estaban en la larga discusión de si lo hacían o no lo hacían. Y había quienes estaban un poco renuentes a dar el golpe porque pensaban que los americanos iban a reaccionar y que podía haber una invasión. Habían enviado un emisario a la casa de don Francisco Arias Paredes, que guardaba muy buena relación con la Embajada de los Estados Unidos, a consultarle. Y ese emisario había regresado al templo a decirles que definitivamente los Estados Unidos iba a reaccionar de una manera muy, muy agresiva, por lo tanto que lo más conveniente era que fueran comedidos y pospusieran el golpe. Y mi abuelo Nen y Ramón Mora asumen la decisión de que no, de que el golpe se debe dar, aprovechando la distracción del gobierno por la fiesta de Año Nuevo. El Año Nuevo en esa época se celebraba largo y era la madrugada, porque se hace en la madrugada entre el 1 y el 2 de enero. Por eso es que la revolución se hace el 2 de enero. Y efectivamente la anécdota es que Arnulfo se queda dormido porque había llegado cansado y mi abuelo Nen le mete una patada y le dice que se despierte y que participe, y entonces lo encargan de que haga la toma de la presidencia. Él tenía relación con Enrique Linares, que era gerente general del Banco Nacional, era su suegro, y Enrique Linares guardaba las llaves de las oficinas del Banco Nacional que estaban adosadas a la presidencia de la República. Lo que uno ve hoy en el Palacio de las Garzas, la parte de atrás, el anexo de la presidencia, eso era el Banco Nacional. Entonces, al parecer, Arnulfo toma las llaves de su suegro y entra por la parte del Banco Nacional y logran entrar a la presidencia por las dos partes, ¿no? Quienes atacan de frente y quienes entran por la ventana lateral. Ese es un poco el tema que yo conozco. Claro, el haber dirigido la toma de la presidencia de la República le dio un rol beligerante que luego asume con don Ramón Mora y José Manuel Quirós y Quirós. Ahora, lo que hoy se conmemora más es la fundación de Acción Comunal. Yo quería mencionar sobre eso un punto importantísimo, y aquí hay descendientes también de otro personaje histórico. El acta fundacional de Acción Comunal es una pieza histórica, impresionante. O sea, el 19 de agosto de hace 99 años, hoy, en mi opinión, se da uno de los hitos más importantes con respecto a la importancia de la mujer. Y es que cuando va a terminar la sesión de fundación de Acción Comunal, José Manuel Quirós y Quirós había invitado a su hermano, otro hombre muy inteligente, José Ignacio Quirós y Quirós. Y José Ignacio, antes que se cierre la sesión, pide la palabra y queda consignado en el acta. Y él dice, muy bien todo lo que hemos decidido, pero es muy importante que le abramos las puertas a las mujeres en el movimiento. Y como hoy se celebra la primera mujer formalmente miembro de Acción Comunal, a mí me parece que hay que destacar ese hito histórico, porque tenemos que pensar en el año en que estaba pasando eso, 1923. La mujer no solamente no votaba, no tenía ningún tipo de participación relevante en la política ni en nada. Sí, cuando lo del Kellogg's Alfaro le mandaban cartas a la esposa de los diputados porque sabían que las mujeres eran importantes, al final diría, evidentemente lo eran, pero ese, en mi opinión, es el primer documento político en la historia panameña donde se plantea el rol de relevancia que deben tener las mujeres. Y fue una participación casi que al final de la fundación por parte de José Ignacio Quirós y Quirós, que después fue magistrado del Tribunal Electoral, magistrado de trabajo y otro personaje histórico interesante. Muchas gracias, Eduardo. Importantísimo aporte. No sé si el doctor Tejada Mora quisiera también darnos alguna impresión. En mi familia yo sé qué ocurrió realmente ese día, porque el primer vicepresidente de la República, en aquella época eran designados, que lo nombraba la Asamblea, fue un pariente, Carlos Laureano López Tejada, que estaba en Colón ese día y tomó posesión en Colón ante un notario, como establecía la Constitución, creo que de la época. Pero entonces también estaba el otro tío, Ramón Mora, del lado del movimiento, de los dirigentes.
No sé qué habría ocurrido en mi familia en esos días, entre las diversas ramas. Pero bueno, no ocurrió nada, nada serio. Sí, entonces el doctor Ramón Mora era uno de los miembros de Acción Comunal que habían sido mencionados para encargarse de la presidencia luego del golpe, que de acuerdo con la información que tengo, los que subieron a la presidencia fueron Arnulfo y Ramón Mora. Es la información que yo tengo. No sé si eso está sustentado en la historia escrita. Entonces, dicen que los americanos no quisieron a Ramón Mora porque era demasiado revoltoso. De tal manera que eso es historia familiar y hablada, pues, de algunas personas. Carlos Laureano era el primer designado. No, el segundo designado. El primer designado era un Arosemena de Penonomé. No recuerdo el nombre. Y él no quiso encargarse de la presidencia. Luego ocurrió que una manera de constitucionalizar el golpe, para decirlo de alguna manera, fue que los americanos querían a Ricardo J. Alfaro de presidente de la República, y él no era designado por la Asamblea de los designados, pues, para reemplazar al presidente. Pero sí lo fue, sí lo había sido en el periodo anterior. Pues el problema se llevó a la Corte Suprema. La Corte Suprema decidió que en virtud de la crisis, el designado del periodo anterior, Ricardo J. Alfaro, era quien podía encargarse de la presidencia de la República. Bueno, no sé si eso tiene sustento histórico. Sí, lo tiene. Sí, claro. Ajá. Eso tiene lógica legal. ¿Perdón? Tiene lógica legal que el primer designado del periodo Lógica de apagar una crisis, básicamente. Sí, apagar la crisis. Una crisis. Porque El derecho no tiene tenía que ser- ningún sentido. El derecho tiene que ser suficientemente flexible en algunas ocasiones, doctor. Sí. Entonces, No creo porque ya él no era designado. sí, no, por supuesto que no. Sí. Fue Sí. creativa. La Corte fue creativa. Y ha seguido siendo creativa desde Sí. entonces. El movimiento de acción comunal es un ejemplo histórico sobre las debilidades de los idealistas, debilidades políticas para subsistir y continuar en la parte de partidos políticos y del gobierno. De tal manera que muchos movimientos idealistas quedan apagados ante el poder de las personas que sí son diestros en política. Ya el doctor Arnoldo Arias era diputado a la Asamblea. Y bueno, él aprovechó la situación. No creo que Armodio hubiera tenido alguna participación importante en el movimiento. ¿Lo tenía? Creo que no. Asesor del movimiento, así he leído, sí. Bueno, eso es todo el bochinche que yo traía. Muchas gracias. Irma Teresita, te toca ahora. Bueno, sí, ¿alguien quiere intervenir? Sí. El profesor Juanes. Profesor. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Mire, yo recuerdo que a la emisora llamaban al profesor para molestarlo, decirle que eso no era una revolución, que eso era cualquier cosa. Y él insistía que sí era, y tenía razón. Y tenía razón por dos motivos. Yo creo que cuando uno dice que un movimiento es revolucionario, no es por el método que utiliza. Acá, pues, ellos llegaron a la conclusión que ese era el método del momento y lo usaron, y tuvieron la valentía de usarlo. No se rajaron.
Se puede decir si fue bueno, malo, el correcto, pero hoy día nadie tiene esa valentía de llegar hasta ahí, arriesgar la vida por hacer el cambio que necesita el país. Yo creo que eso hay que señalarlo, pero no solo eso. Hoy hay mucho debate y hay comisiones y mesas porque andamos buscando un proyecto nacional. Yo les quiero decir, yo vi un proyecto nacional ahí. O sea, no para copiarlo exactamente, pero son los mismos problemas. Y ellos encontraron soluciones. Dijeron, es por aquí, no a la corrupción, sí a la justicia social. Y entendieron algo de este país. Miren que yo hasta ahora lo pensaba más como un movimiento de clase media. Fue un movimiento de clase media que logró, intentó vincularse con los otros sectores sociales. Y hay todo un ejemplo en eso. Yo creo que lo que hace falta en este caso es divulgación. Divulgar que eso pasó en Panamá. Porque a veces creemos que nosotros somos los primeros que estamos haciendo cosas. Miren, Carlos Fuentes tiene una frase hermosa, dice, nosotros no tenemos que buscar en otra parte, tenemos que buscar para adentro. Y dice Carlos Fuentes, hay que buscar, ¿verdad?, en la resistencia de los indígenas, en su sentido de, yo diría, de defensa de la naturaleza. Los primeros demócratas no fueron los ingleses, fueron los comuneros de Castilla. Y el mayor sentido de libertad que ha habido en este continente no viene de un libro, viene de los cimarrones que se opusieron a la esclavitud. Y eso le pasa a los países cuando pierden su historia. Yo creo que hay mucha historia. Yo creo que debería haber un compromiso por divulgar esa historia. Porque lo que estamos buscando en gran medida ya lo vieron ahí. Y hay que aprovechar, ¿verdad? Y mire, hoy día, y no le tenían miedo a que lo llamaran de una forma u otra. Ve, ustedes tienen una ideología, no, hicieron lo que tenían que hacer. Y esa valentía hace falta hoy día. Yo quería agradecerle a Mónica porque para mí ahora quedó mucho más claro porque el profesor Quiroz cuando lo llamaban no solo se molestaba, decía tan equivocado. Eso fue una revolución de verdad. Gracias. Agradecer ciertamente la presencia, la participación de todos, de Mónica y Aixa. Quizá nada más agregar lo siguiente, y esto lo conversaba con Manolo Álvarez, cedeño, gran amigo. Acción Comunal también le dedicó unas líneas en su periódico a los indiferentes, a los apáticos, ¿no? A los apáticos a los problemas nacionales. Y lo denominó, lo tituló una casta peligrosa. Entonces, también en estos tiempos es importante, Jorge, hacías un llamado a involucrarse. La ciudadanía tiene que involucrarse en los problemas nacionales, ¿no? Hemos caído en un pesimismo, en que esto no tiene solución, y creo que tú apuntabas de alguna manera también que Acción Comunal enfrentó ese pesimismo ciudadano que muchas veces nos acompaña, y ya vemos que a veces nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Año 23 hasta el 31, ¿no? Pero sí ha habido jóvenes, ha habido panameños y panameñas que a diferencia de lo que el común de la gente cree, han luchado, han abanderado causas, han vinculado a otros, han unido a campesinos, a obreros, a trabajadores en general, a profesionales, y en consecuencia han contribuido a que este país de alguna manera sea lo que hoy es, con una promesa de mejor país, ¿no? Ciertamente, ¿no? Que es lo que nos falta, ¿no? Hemos perdido oportunidades enormes pese al gran potencial que como país tenemos, ¿no? Así que era mi contribución también. Acción Comunal hoy también recuerda que la apatía es una enfermedad que le acompaña a los panameños, o a algunos panameños o panameñas, diría yo, ¿no? Así que quería contribuir con eso. Excelente, Gracias, Juan Antonio. Y importante porque en la medida en que más panameños y panameñas se interesen, alejamos aquel deseo o aquel lamento de Florencio Armodio
de que lo que se necesita es una dictadura absoluta. Ya aprobamos una dictadura absoluta y tampoco nos funcionó, desafortunadamente. Entonces lo que tenemos es que participar. La democracia se construye con participación ciudadana. Es así de sencillo. Y por eso la Escuela de Ciudadanía es un pilar en esa construcción de participación ciudadana. Bueno, solo queda desearle las gracias, darle las gracias, perdón, a Ixa, a Mónica por esta excelente velada y a todos los que se han apersonado, los que nos han visto por internet y quienes aportaron también con su valiosa opinión y su aporte, anécdota y llamado. Muy buenas noches a todos y esperemos que esta haya sido una celebración. A la